Aquí comienzan los mejores 60 minutos del día. Bienvenidos a AM/PM. Consejos y teoterapia. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. Salmo capítulo 85, versículo 11. La verdad brotará de la tierra. Un cordial saludo para todos los oyentes de Colmundo, la radio que te acerca a la familia, a las buenas costumbres, a la fe, a la esperanza y al amor. Bienvenidos a su programa AM/PM, transmitiendo con todo el corazón desde la hermosa ciudad de Palmira, la villa de Las Palmas, la capital agrícola de Colombia, aquí en el departamento del Valle del Cauca, el valle que queremos. Saludo muy especial para todos los que nos escuchan por las diferentes emisoras de Colmundo en Colombia, igual a los que nos escuchan por internet, allí en nuestra plataforma www.colmundoradio.com.co, o también los que están conectados por internet a través del Facebook y del YouTube. Recuerden que AM/PM va de las 4 de la mañana, de 4 a 4:55, y de 10 a 10:55 de la noche, de lunes a viernes. Y el fin de semana, sábado y domingo, vamos a las 5 en punto de la mañana. Bueno, aquí estamos para servirle. Recuerden escribirnos al 311-364-5093. Ese es nuestro chat, nuestro WhatsApp, para que usted allí se comunique desde donde nos escuchan, desde qué ciudad, de qué parte de Colombia o del mundo, y su nombre y apellido para tenerlo allí en la mente y en el corazón de nuestras oraciones. Mis queridos oyentes de AM/PM, les invito para que vamos a la primera sección del programa, Nutrientes para el Alma. En AM/PM, Nutrientes para el Alma. Nutrientes para el alma, sí, señores. Aquí estamos nutriéndonos con lo que nos nutre y nos alimenta nuestro corazón, nuestra vida, y es el manual de la vida. El Salmo 85, versículo 11, pues hace mención a la tierra y a los cielos. Bueno, la tierra está preparada para que de ella broten muchas bendiciones, muchas cosas buenas. Y pues bien, aquí dice, la verdad es la que va a brotar. La verdad brotará es lo bueno que es la verdad, lo verdadero, lo justo, lo amable, lo de buen nombre, lo digno de alabanza es la verdad, que es la voluntad de Dios, que es la vida de Jesucristo nuestro Señor, la que nos da vida a nosotros y brotamos en la tierra para producir buenas cosechas, con actitudes, con obras, con todo lo mejor que salga de nuestro corazón. Y cuando habla de los cielos, pues bien, de los cielos brota la verdad, de la tierra brota la verdad, y de los cielos, pues allí está la justicia de Dios, la justicia que es la que mira aquí a la tierra, y la justicia es el cumplimiento de la ley, la justicia es el cumplimiento de la palabra de Dios, el cumplimiento del manual de la vida, lo que ha sido preparado y designado desde el cielo para que se cumpla aquí en la tierra, y desde allí nos mira. Dios nos mira desde los cielos a través de su palabra, de su escritura, mira cuál es el resultado de nuestros comportamientos. La tierra y los cielos. Bueno, vamos a hablar de la tierra un poquito, mis queridos oyentes, algo muy, muy básico, muy importante, que viene a mostrarnos en este contexto cómo también nuestra vida sale de la tierra, porque fuimos tomados de aquel barro que tomó el alfarero y de ahí salimos nosotros.
por el soplo de Dios que llegó a nuestra vida, el aliento de vida en aquello que era un polvo, que era barro, y que volverá al barro y a la tierra, y el Espíritu llegará a los cielos, llegará a la presencia de Dios. Pues bien, mis queridos oyentes de AMPM, la tierra, bueno, es la parte superficial de la corteza terrestre, que también la podemos definir como el suelo. Bueno, en la corteza terrestre hay rocas, hay magma, hay minerales, pero hay una capa importante que se llama suelo y que es la tierra. Es la parte superficial de la corteza, y de esa tierra pues fuimos tomados nosotros, de ese barro, que es lo más precioso, y luego lo veremos en otro de nuestros temas, lo más precioso que es ese barro del que nosotros fuimos tomados. Y esta tierra, este suelo, se prepara para que la semilla sea depositada en ella, pues ya lo hemos hablado, ya lo conocemos, pero también es la semilla de nuestra vida. Nuestra vida queda depositada en la tierra para que luego comience a crecer. Y comienza a crecer como aquella raíz, como aquel tallo, como aquellas ramas, que luego siempre pues en su complemento y en su proceso viene a presentarse en lo que son las flores y los frutos, que es lo que Dios espera de nosotros. Vernos crecer, vernos florecer y vernos fructificar. Y a eso se refiere la palabra de Dios en el Salmo 85. Esa verdad brota de la tierra. La verdad de Dios puesta en nosotros, el Cristo puesto en nosotros, hará que brotemos, hará que nuestra vida florezca y nuestra vida fructifique. Un fruto permanente y constante y necesario. Bueno, estos a su vez, estos frutos que podremos dar, que contienen semillas que serán multiplicadas y que garantizan la preservación de la misma especie de una planta, que luego se convierte en un árbol. Así en nuestra vida también generará semillas, nuestra vida se multiplicará y nuestra vida va a garantizar la preservación de nuestra especie, en este caso, en la preservación de hombres y mujeres que viven al estilo de Dios y que se convierten en un gran árbol o en un gran pueblo, que es el pueblo de Dios. Un gran árbol, como lo veíamos ayer, ese árbol que genera oxígeno, ese árbol que genera vida, que genera salud, que genera frescura. En eso nos llegamos a convertir nosotros, pero primero debemos pasar por el proceso de la tierra. Debemos caer a tierra como aquella semilla y morir como la semilla muere y crecer en ese nuevo hombre, en esa nueva creación de Dios. Y la Biblia nos lo complementa, la palabra de Dios, el manual de vida. En ella se compara al reino de Dios con un hombre que echa semilla en la tierra. Eso lo encontramos en Marcos capítulo 4, versículo 26. Así es, aquel hombre que echó la semilla en la tierra. Y también se compara al reino de Dios con lo que nos dice aquella parábola del grano de mostaza. Se compara con ese grano pequeño de mostaza que se siembra en la tierra. Este pequeño grano germina, crece y se hace el mayor de los árboles y echa grandes ramas para que las aves del cielo moren bajo su sombra. Esto lo encontramos en Marcos capítulo 4, versículo 30 al 32, para que tomemos nota allí, papel y lápiz. La tierra es la base para entender el crecimiento de aquella planta que será también cortada para que luego de ella puedan salir renuevos. Entonces aquí hay dos aplicaciones. Una es aquel árbol grande, frondoso, que produce sombra. Y otra, pues por supuesto, es aquel árbol que se corta después de mucho tiempo, pero que rebrota, echa renuevos.
Y en eso es lo que enfatizamos en esta temática, aquí en este nutriente, de tener una renovación permanente, una renovación constante, unos rebrotes, un reverdecimiento a través de todos los procesos que pasan por nuestra vida, que todo lo que acontece a nuestro alrededor y a nuestro interior del corazón, pues nos lleve a reverdecer todos los días, nos lleve a experimentar ese renuevo, ese rebrote. Pero también el hecho de que cuando no hemos sido cortados y podemos dar tanta sombra y tanta vida a los demás, bueno, tanto oxígeno, pues lo sepamos aprovechar. Por lo tanto, venimos de la tierra, y la tierra, como dice el pasaje, de esa tierra brota lo bueno, brota lo verdadero, y eso somos usted y yo, los que tenemos al verdadero en nosotros, que es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Bueno, también encontramos otro pasaje preciosísimo en Zacarías, capítulo 8, versículo 12. Y ahí encontramos una referencia importante para entender el significado de la tierra y su producto. La simiente de paz es Jesucristo. Él también es la vid que da su fruto. Por eso dice, la tierra dio su producto, dio su fruto. La relación que tiene, pues es que Dios vino a redimir la tierra a través de Jesucristo con su redención. Llega la salvación a través de un hombre, ¿en dónde? En la tierra. El Redentor tenía que ser humano y menciona el agua como el rocío, que es fundamental no solo para el crecimiento, sino también para los frutos y los posteriores renuevos. Y concluye el versículo mencionando la promesa del remanente del pueblo. El reino de los cielos es igualmente comparado con el ejercicio de sembrar en la tierra. Todo está relacionado con esto que es la plataforma y que es la base, que es la tierra. Como crecen las plantas, como florecen las plantas y fructifican, así también nosotros germinamos, así también nosotros crecemos, podremos generar hojas, generar ramas, flores, frutos a través de todo lo que es nuestra vida, de lo que son nuestros comportamientos, de lo que son nuestras tareas, de lo que son el cumplimiento de nuestras metas y el desarrollo también, por supuesto, de nuestras responsabilidades aquí en la tierra. Cada uno cumple un papel, cada uno cumple una función, cada uno cumple una responsabilidad. Y eso es el producto de lo que Dios hace en nosotros. Por eso dice que la tierra dio su producto. Y bueno, el reino de los cielos es comparado con el ejercicio de sembrar en la tierra. Esta da su fruto. Y para eso pues fue creada la tierra, para fructificar. Nosotros como creación de Dios, repito mis queridos oyentes, nosotros como creación de Dios somos tierra. Eso es lo que nosotros somos como creación de Dios. Somos tierra, somos polvo, somos barro en sus manos, diseñados por Él, diseñados para dar fruto. Y eso es el significado de la tierra, es aquel sustento, si podemos también mencionarlo, es aquella parte fundamental de la vida de la que nosotros fuimos tomados. Y nosotros fuimos hechos polvo y fuimos hechos barro. Un barro para que lo tome el alfarero y comience a darle forma. A la forma de Dios somos nosotros formados desde la tierra. Por eso dice el Salmo 85:11, la verdad brotará de la tierra. Pues bien, para eso fuimos diseñados nosotros, los hijos de Dios. Y se nos encargó dar frutos eternos. El Señor Jesús, de una manera contundente, asevera que aquellos que no produzcan,
pues el reino le será quitado y será entregado a gente que produzca fruto de él. Escrito está en Mateo capítulo 21, versículo 43. Qué importante esto, mis queridos oyentes. El reino será quitado, ¿cierto?, a aquellos que no producen y será entregado a gente que produzca fruto de él, de aquel precioso barro, de aquella preciosa tierra, de aquel precioso árbol. Pero aquellos que buscan siempre el bien, pues Dios les dará de su bien, de su bendición, y eso garantizará que nuestra tierra, de lo que realmente ha sido destinado para ella, que nuestra tierra dé su fruto. Podemos concluir entonces en este nutriente que nosotros somos aquel barro, somos aquella tierra tomada por Dios, nuestro Creador, tomada por el alfarero para que tome forma, para que tenga un propósito y cumpla una función importante aquí, por supuesto, en el planeta Tierra. De la tierra fuimos tomados para bendecir esta tierra. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. Dios hecho hombre vino a esta tierra para enseñarnos a producir, enseñarnos a fructificar y enseñarnos a vivir como aquel barro que se deja formar por el alfarero, a su estilo, no al estilo de nosotros. Qué maravilloso, ¿cierto? Aquellos que buscan siempre el bien, pues Dios les da de su bien, les da de su bendición, y eso garantizará que nuestra tierra entonces dé su fruto. Allí hablamos entonces de la tierra y de su producto, y el producto pues es lo que sale de nosotros. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo agradable, todo lo digno de alabanza, pues eso será el producido, el producto o la cosecha que es nuestra vida. ¿Qué pedirle entonces a Dios? Que nuestra vida sea fructífera, que nuestra vida cumpla el proceso de aquella semilla que creció, floreció y fructificó. Que nuestra vida cumpla el proceso de ser esa tierra, de ser esa persona que cayó en tierra como una semilla y que fue tomada por el alfarero para tener un propósito de vida y poder producir y poder ser y tener un producto que es el fruto que Dios quiere colocar en nosotros, el fruto del Espíritu Santo que viene a darle forma y vida a todo nuestro ser. Y después de ver este tópico tan lindo de la tierra y su producto, bueno, entender que también Dios prepara ese campo, ese terreno, bueno, para todos sus propósitos, y lo hace a través de nuestras vidas. Dios tomó a un hombre llamado Abraham. Dios tomó de aquel hombre sus descendencias, su gran descendencia a través de Isaac, a través de Jacob y a través de las 12 tribus de Israel. Dios tomó de allí, de aquel pueblo, de aquel campo preparado para hacer de nosotros una nueva creación, una nueva generación, también decirlo así, a través de Jesucristo nuestro Señor, para hacerlos que ahora mostremos su estilo de vida y mostremos su reino, el reino de los cielos en esta tierra, a través de lo que Él hace con cada uno de nosotros, mis queridos oyentes de AMPM. Con esto en la mente y en el corazón les invito para que reflexionemos cómo ha sido nuestra vida, si estamos floreciendo, si estamos dando producto o fruto, qué está pasando con nosotros, o si estamos en un proceso de estancamiento, pues decirle a Dios que nos permita ser productivos, ser efectivos, eficaces y eficientes y vivir una mejor vida para su gloria. Vivir como el producto de la tierra, que es el propósito de Dios con usted y conmigo. Y ese producto dará muchísimos frutos en todo lo que emprendamos y en todo lo que podamos hacer. Les invito para este tiempo de oración
a cerrar nuestros ojos, a abrir el corazón y decirle: Dios mío, gracias por darnos este momento, por hablarnos al corazón, por mostrarnos que así como vemos tanta tierra en este planeta, pues Señor, de ahí salimos nosotros. Nosotros somos esa tierra, nosotros somos ese barro, Dios mío, que está dispuesto a que tú como alfarero lo tomes, a que tú le des la forma, Dios mío, a que tú cumplas el propósito con este barro que soy yo, Dios mío, que yo pueda ser ese barro que se vuelve un producto, que se vuelve un fruto, un racimo de frutos, que se vuelve una fábrica de buenas ideas, de buenas acciones, Dios mío, de buenos propósitos, Padre Celestial. Gracias por hacer tu obra en nosotros, los que nos disponemos para ti. Gracias por tratar nuestra vida, por formarnos. Gracias por tratar nuestro corazón, por darnos tus fuerzas, por darnos tu vitalidad y tu vigor, Señor, por formarnos. Tú eres el alfarero, nosotros somos el barro, somos tuyos, Dios mío, y que tú hagas en nosotros tu buena voluntad, voluntad que es agradable y perfecta. Dígale: Dios mío, yo me declaro tierra fructífera y yo me declaro fruto abundante. Yo declaro que mi vida a partir de hoy será productiva, que todo lo que toque en mis manos será bendito, que todo lo que toque en mis pies será bendito, Dios. Que donde yo me mueva, donde yo esté, se vea tu victoria, se vean tus propósitos, Señor. Gracias por estar aquí con nosotros y porque tú seguirás haciendo esos milagros que necesitamos para vivir a tu estilo de vida, Padre. Oramos en acción de gracias, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Estamos en Colmundo, la radio que te acerca. Estamos en AMPM, preparados para tomarnos una deliciosa tacita de café para calentar gargantica, y ya viene nuestra sección especial del programa, Manejando tu vida, manejando mi vida, manejando nuestra vida, con Yolanda Salazar, aquí en Colmundo, la radio que te acerca. En AMPM, Manejando tu vida. Y en AMPM, en nuestra sección Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, qué maravilloso es poder ir una vez más al manual de vida en Josué capítulo 13, versículo 1. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, el Señor le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra. Queridos oyentes, qué maravilloso entonces es poder comprender lo que significan los mandatos de amor de parte de Dios para ustedes y para mí. De hecho, Primera de Juan, capítulo 9, nos enseña: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Pues el manual de vida, queridos oyentes, nos dice: de tal manera amó Dios al mundo. Y en Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en ese mandato de amor nos enseña el manual de vida. Bueno, Juan Carlos, el departamento de cafetería, como dice él, me trajo un vasito de agüita. Más tardecito llegará el café, ustedes pueden ir tomando cafecito. Pues dice el manual de vida, queridos oyentes, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces podemos ver en Juan 3:16 que Dios tiene un amor inmenso, y un amor inmenso por toda la humanidad. ¿Eso qué significa? Que Dios tiene un amor inmenso por usted. ¿Y saben por qué?
porque dice el manual de vida que es tan grande ese amor, el amor de Dios, que de hecho, queridos oyentes, lo llevó a sacrificar a su Hijo único para ofrecer salvación y vida eterna a todos los que creen en Él. Entonces, el Señor Jesús y nuestro Padre Celestial no lo hicieron con tristeza y mucho menos lo hicieron con obligación, sino que lo hicieron como un acto de amor del Padre y un acto de amor del Hijo. Entonces, nuestro buen Dios, Él como Padre, buscó. ¿Y qué buscó? La manera de volver a acercarse a nosotros, aunque nosotros le hubiésemos menospreciado desde el huerto del Edén. Recordemos, queridos oyentes, que Adán y Eva se rehusaron al gobierno de Dios y optaron por el gobierno de ellos cuando la serpiente les dijo que Dios les engañaba. Fue más poderosa la voz de la serpiente que les dijo Dios les miente, a la voz poderosa de Dios que les había dado el Edén, que les había dicho que se enseñorearan, que sojuzgaran, que multiplicaran y que trabajaran la tierra. Dios les había dado el huerto, pero viene la serpiente y les dice que Dios les miente. Y no es solo lo que se escucha, queridos oyentes. Ellos podían ver que las promesas de Dios eran en el sí y amén, y que Dios estaba con ellos y ellos podían estar con Dios. No era algo que les hubiesen contado, era algo que ellos mismos vivían de primera mano. Pero el hombre decide vivir lejos de Dios. Pero a partir de ese mismo momento, nuestro Dios como Padre busca la manera de acercarse a nosotros y no solo a un pueblo único y escogido, sino a toda la humanidad. Queridos oyentes, Dios siempre ha querido acercarse a cualquier persona sin distinción de raza, sin distinción de nacionalidad, sin distinción o alguna condición social. No, Él se acerca a todo aquel que deposite su fe y su confianza en Jesucristo, y así esa persona podrá disfrutar de su amor incondicional. No hay otra manera, queridos oyentes. A Dios no se le conoce de lejos, a Dios se le conoce de cerca, porque Él está más cerca de su corazón de lo que usted se imagina. Él está tocando a la puerta de su corazón. ¿Qué le parece a usted, mi querido oyente de AMPM, en nuestra sección Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, si ustedes toman la decisión de abrir la puerta de su corazón y le dejan entrar? Sí, acéptelo, acepte ese llamado y dígale que usted lo acepta como Señor y que usted lo acepta como el Señor de su vida. Dígale que usted hoy le abre las puertas de su corazón. Sí, por supuesto. Y deje que Él lo siente a la mesa y siéntese usted a la mesa con Él. Y hoy dígale que usted lo recibe como Señor y Salvador de su vida. Y así, queridos oyentes, al igual que yo, hace más de 36 años le abrí la puerta de mi corazón al Señor que tocaba la puerta y le dije que yo abría las puertas de mi corazón y lo aceptaba como Señor y Salvador para que Él hiciera de mí la persona que Él quería que yo fuera. Y le dije: eres bienvenido a mi vida. Y sí, el Señor entró a mi vida, queridos oyentes, y a partir de ese momento pude disfrutar de la mayor bienaventuranza que es tenerlo a Él. La mayor bendición es que ustedes y yo podamos ser bienaventurados, que todo el bien de Dios esté con nosotros. Entonces, nunca olvidemos de qué manera amó Dios al mundo. Y Dios amó al mundo de una manera incondicional. Tan incondicional que nos dice el manual de vida que Él es, el mismo Señor, es una muestra de amor. Sí, el manual de vida nos enseña en Romanos 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo, queridos oyentes, aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, su amor,
queridos oyentes, es incondicional. ¿Por qué? Porque Dios nos amó y Dios actuó a nuestro favor, incluso, queridos oyentes, cuando ustedes y yo éramos pecadores y estábamos separados de Él. No fuimos nosotros los que llegamos a Dios, fue Dios el que llegó al corazón del hombre. Sí, entonces Él, ese es su amor incondicional y esa es su muestra de amor. Sí, el Señor no nos puso condición alguna para disfrutarlo. No era por obras, no era por un acto merecedor que Él llegaría a nuestras vidas. No, Dios decide amar a su creación y buscó entonces la manera de mostrar su amor y acercarnos a Él para que ustedes y yo pudiéramos tener una relación viva delante de Dios. Y por eso inicia inmediatamente el plan de salvación y Dios evidencia que el hombre necesita un Salvador. Y el Salvador, que es nuestro Señor Jesús, acepta cumplir el plan del Padre para acercar a sus hijos a Él y a Dios acercarlo a sus hijos. Entonces, queridos oyentes, de tal manera Dios nos amó de una forma incondicional y nos mostró su amor entregando aún a su Hijo y entregándolo a muerte y muerte de cruz para que al tercer día resucitara y con Él, ustedes y yo, juntamente, pudiésemos resucitar y vivir por Él y con Él. Por eso nos enseña el manual de vida en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Muchas veces, queridos oyentes, nosotros hemos escuchado hombres y mujeres decir, ¿y dónde está el amor de Dios? Pues, queridos oyentes, cada vez que ustedes y yo veamos la cruz, es la evidencia del amor de Dios, es la evidencia del amor incondicional y es la evidencia de la muestra de amor de Dios para con nosotros. Y estamos llamados a vivir por Él. Sí, para eso Jesús murió en la cruz, para redimirnos, para reconciliarnos con el Padre. Entonces podemos decir, como nos enseña 1 de Juan capítulo 4 versículo 9, que Jesús vino al mundo y vino como la máxima expresión del amor de Dios. Siempre recordemos esto, queridos oyentes de AMPM, en manejando tu vida, mi vida y nuestras vidas. Jesús es la máxima expresión del amor de Dios. Jesús, sí, es para ustedes y para mí la evidencia del amor incondicional, de esa muestra de amor y del llamado a vivir por Él. Entonces, un acto que tiene como objetivo que vivamos una vida a través de Él. ¿Qué quiere el Padre y qué hizo el Hijo? Quieren ambos una vida de abundancia y una vida de prosperidad para ustedes y para mí. Y una vida en la que ustedes y yo podamos disfrutar una relación viva, no una relación con un Dios muerto, con un Dios que se quedó pegado en un madero, con un Dios triste como es el que nos muestran, a un Jesús herido, a un Jesús muerto, a un Jesús abatido, adolorido. Sí, fue abatido, fue adolorido, las espinas en su cabeza fueron reales, los azotes en su espalda fueron reales, los clavos en sus manos y en sus pies fueron reales, por supuesto, su dolor real, todo fue real, pero Él no se quedó ni muerto, porque la palabra de Dios nos dice que al tercer día resucitó. Yo acabo de llegar de la peregrinación de Mujeres Empoderadas y un lugar impactante para uno es la tumba vacía, porque esa tumba está vacía porque Él está llenando mi corazón, queridos oyentes. Y si esa tumba no estuviera vacía,
vana sería nuestra fe. El fundamento de nuestra fe es la resurrección de Cristo. Y la misma palabra de Dios nos lo recuerda cuando dice que la muerte de Jesús pues fue profetizada en Génesis, que es la herida en el calcañar. Pero la herida en la cabeza de la serpiente es la resurrección de Cristo. Ese es el vencer la muerte, porque estábamos muertos, separados de Dios y nada podíamos hacer. El hombre no podía hacer nada, ni por obra, ni por actos, no podía hacer absolutamente nada para acercarse a Dios. Entonces, queridos oyentes, fue real, pero tenemos que vivir con el Cristo resucitado, no con el Cristo que nos presentan colgado en un madero, que se quedó pegado en una cruz. No, la palabra de Dios es clara. Recordemos en los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. A él lo bajan de la cruz, lo llevan al sepulcro, pero él no lo llevan al sepulcro con la cruz. Lo preparan para la sepultura, queridos oyentes, y es llevado a la cruz, a la tumba del jardín, dice la palabra de Dios. Y al tercer día, sus discípulos, las mujeres y todo el mundo fue testigo de la resurrección de Cristo. Entonces, estamos llamados, sí, a recordar que ese fue un acto para que ustedes y yo, un acto de amor con un objetivo claro. ¿Y cuál era el objetivo? Que ustedes y yo pudiéramos vivir una vida a través de Él, una vida de abundancia, una vida de prosperidad en la que podamos disfrutar de esa relación viva. Por supuesto, entendiendo que sus planes, los planes de Dios, siempre son planes de bien para nosotros y que son planes para que ustedes y yo los disfrutemos. Así que, queridos oyentes, Dios le ha demostrado al hombre su amor una y otra vez, sí. Desde el mismo momento de su creación, Dios le mostró al hombre su amor. Aún, queridos oyentes, incluso después de la caída, aparece el plan de salvación para el hombre. Incluso después de la caída, Dios sigue demostrándonos su amor. Entonces, constantemente, Dios busca la manera de acercarnos a Él. La pregunta es si ustedes y yo buscamos incesantemente la manera de acercarnos a Dios, queridos oyentes. Entonces, Dios incesantemente está buscando una manera para acercarnos a Él, para que disfrutemos de esa relación viva que Él desea tener con nosotros. Por eso, Él envió a su Hijo unigénito y lo envió con el propósito de ofrecernos vida y de ofrecernos vida eterna. Recordemos, queridos oyentes, que vida eterna es calidad de vida aquí y calidad de vida allá. No es necesario o no tiene que esperar morir para poder disfrutar de la relación con Dios. En vida, queridos oyentes, cuando abrimos el corazón delante de Él y lo aceptamos como Señor y Salvador, podemos disfrutar de nuestro buen Dios, de su presencia, de su guía, de su instrucción, de su corrección, por supuesto, queridos oyentes. Podemos disfrutarlo en vida. Y cuando llegue nuestro momento de ir a su presencia, continuaremos disfrutando de Él. Pero hay gente que pretende vivir lejos de Él en la tierra y vivir cerca de Él en el cielo. No, señores, como se vive en la tierra, se vive en el reino de los cielos. Si yo en la tierra vivo cerca de mi Padre, con mi Padre y por mi Padre, pues mi Padre me recibirá en casa. Por supuesto que sí, estará atento a mi llegada y seguramente me dará una bienvenida, me mostrará todo su amor. Bueno, ¿cómo será la llegada al reino de los cielos? Ninguno de nosotros lo sabe, pero lo podemos deslumbrar desde la tierra cuando ustedes y yo experimentamos todo el amor, todo el gozo, toda la paz, toda la paciencia, toda la bondad, toda la benignidad y todo lo que Él tiene
para ustedes y para mí. Entonces, queridos oyentes, es el momento de que disfrutemos de la salvación que nos fue otorgada a ustedes y a mí. Recordemos que el ofrecimiento fue para la humanidad, pero la aceptación depende de cada persona. Sí, hay mucha gente que espera que Dios se manifieste en la humanidad, pero no deja que Dios se manifieste en su vida. Y cuando Dios se manifiesta en mi vida, la humanidad es también afectada. Por supuesto que sí. Entonces, queridos oyentes, que ustedes y yo podamos tomar todos los días de nuestra vida la decisión, sí, de que Él viva en nosotros y de que nosotros vivamos para Él. Y que todo lo que nosotros hagamos, pues como dice el manual de vida, lo hagamos decentemente y con orden. Por eso recordemos lo que nos enseña Josué, capítulo 13, versículo 1, que fue el pasaje con el que iniciamos AMPM, aquí en nuestra sección Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida. Josué 13:1 nos dice: siendo Josué ya viejo, entrado en años, el Señor le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Queridos oyentes, estamos hablando de Caleb, el hombre que dice el manual de vida que cuando muere su líder Moisés tiene 40 años y pasan a conquistar la tierra que Dios les había prometido. Ojo, queridos oyentes, no la tierra que Dios les había regalado. A veces nosotros creemos que el prometer es regalar o que automáticamente todo está dado. Pues la vida de Caleb, nos enseña, Josué y Caleb nos enseña algo muy especial. ¿Y qué nos enseñan estas vidas? La necesidad de tomar la promesa en nuestro corazón y de seguir avanzando en medio de nuestras propias conquistas. No hay nada, queridos oyentes, que desaliente más el corazón que no tener nada que hacer, que no tener un sueño que alcanzar, una meta que cumplir. Cuando usted no tiene nada que hacer, ¿qué pasa con su vida? ¿Qué empieza usted a decir? Que está aburrido, que está triste, que no sabe qué hacer. Entonces, Dios no patrocina gente ociosa. Dios patrocina, por supuesto, gente valiosa. Sí, señores. Y por eso dice Josué 13:1, siendo Josué ya viejo. Y recordemos que Josué y Caleb fueron los dos hombres que siempre comprendieron el amor de Dios y que, fruto de comprender el amor de Dios, siempre vieron una oportunidad en todo lo que Dios les permitía vivir y la oportunidad aún para conquistar, queridos oyentes. Sí, y uno conquista joven o conquista adulto y aún en los años de la vejez. Y cuando hablo de conquistas, no estoy hablando de las conquistas románticas. De hecho, pues todos los días debemos conquistarnos. Todos los días Juan Carlos está en son de conquistar, como él dice, a su Yoli. Y yo todos los días estoy en son de conquistar a mi Juan. Por supuesto que sí, que hay momentos de desacuerdo, por supuesto, pues cómo no. Pero siempre, queridos oyentes, no estamos hablando de ese tipo de conquistas, sino de conquistar nuestros sueños. Y cada etapa de la vida tiene eso. Tiene algo que conquistar. Bueno, uno de joven conquista en medio de su juventud. En la madurez empieza a conquistar los sueños, las metas, las ilusiones. Y en la vejez empieza a conquistar seguramente aún aquellas cosas en medio de la vida que hacen parte de ustedes y de mí y que son escalones en los que vamos avanzando. Aún siendo ya viejos, Dios nos sigue mostrando su amor. Dios nos sigue diciendo: de tal manera te he amado que te fortalezco, que te ayudo, que te permito seguir conquistando y aún seguir avanzando. Y era lo que veíamos precisamente en el manual de vida. Entonces, queridos oyentes, ¿cómo no decirle a Dios gracias? Porque como dices en tu palabra, tú siempre serás mi ayuda, mi sostén,
mi sostén, serás mi todo. Queridos oyentes, y cuando Él es nuestro todo y aprendemos a disfrutar de su amor, pues vamos a ser hombres y mujeres de acciones contundentes como Josué, ¿sí? Como el mismo Caleb, ambos conquistadores hasta el final de sus vidas. Uno no ve en la palabra de Dios que Josué dejó de conquistar o que Caleb dejó de conquistar. Aún Caleb a los 80 años le seguía diciendo a Dios que seguía siendo tan fuerte como aquel día. ¿Cuál día? El día de los 40. Y habían pasado 40 años. Entonces, cuando ustedes y yo disfrutamos del amor de Dios, queridos oyentes, pues estaremos dispuestos a la acción. Y de hecho, Romanos capítulo 8, versículo 19 nos dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Queridos oyentes, y estamos llamados a seguir conquistando, a manifestar, sí, que somos hijos de Dios, a manifestar que el amor de Dios está en medio de nuestra vida, por supuesto. Porque en la medida en que entendemos que ustedes y yo somos hijos de Él, entendemos el amor de Dios para nosotros, pues vamos a vivir como Él lo hizo. Y vamos aún a anhelar seguir el ejemplo de Jesús, a seguir imitándolo, sí, no como un eslogan de fe, sino como una manera de vivir delante de Dios. Y uno de esos grandes ejemplos lo encontramos precisamente en Juan capítulo 8, versículo 39, en el manual de vida. Y nos dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Sí, ellos se mofaban de quienes eran hijos de Abraham, pero no hacían nada de lo que Abraham les había enseñado. Y muchas veces ustedes y yo, queridos oyentes, nos mofamos diciendo que somos hijos de Dios y que el amor de Dios está en nuestra vida, pero no reflejamos el amor de Dios en nuestras vidas y no reflejamos quién es el Padre de nuestra vida. Por eso, dentro de la vida de Abraham, podíamos encontrar precisamente que Abraham tuvo un papel protagónico, sí. Y aquí encontramos cuál es nuestro papel frente a los contextos que nos rodean. Pues como esos hijos debemos levantarnos y tomar acción. No solo es estar intercediendo por nosotros, por nuestros seres queridos, por nuestra familia, sino ir más allá. Y es precisamente, se nos enseña en medio de nuestra vida, ustedes y yo, a vivir delante de Dios, a interceder por nosotros, a interceder por nuestras familias y a interceder aún por un pueblo y una nación que lo necesita. Colombia necesita que nos unamos, queridos oyentes, en oración y clamemos a una sola voz por la paz de nuestro país. Así que, queridos oyentes, qué maravilloso entonces es que ustedes y yo, fruto de experimentar el amor de Dios, ustedes y yo estemos siempre dispuestos aquí en AMPM, en Manejando tu Vida, mi vida y nuestra vida, a abrir la puerta de nuestro corazón para que el Señor entre en él y haga de ustedes y de mí los hombres y mujeres que Él quiere que ustedes y yo seamos. Por eso les invito entonces a que finalicemos este tiempo maravilloso en oración. Y le digamos, amado Dios, te damos muchísimas gracias en este día especial por lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Gracias porque en Juan capítulo 3, versículo 16 dice, de tal manera amaste al mundo. Sí, tú eres un Dios de amor que has amado al mundo. Pero también nos dices en tu palabra que has dado a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. El amor es un ofrecimiento a la humanidad, pero la aceptación de ese amor es algo personal, es solo mío. Por eso hoy te doy gracias, digámosle a Dios,
Gracias por aquel momento maravilloso en el que tu amor tocó a mi corazón, en el que tu amor tocó a mi puerta, en el que tú entraste a mi vida, Señor, e hiciste de mí el hombre y la mujer que tú querías que yo fuera. Tú no buscaste nunca de mí la perfección, no buscaste a la mujer, Señor de los cielos, o al hombre perfecto, no buscaste a hombres no pecadores, me buscaste a mí, tan solo a mí. Por eso démosle gracias, porque aún Dios, conociendo nuestro corazón y conociendo las cosas que vivíamos al interior de nuestra alma, su amor se manifestó a cada uno de nosotros. Y hoy ese mismo amor se está manifestando en su vida. Dios no está buscando hoy al hombre o a la mujer perfecta. Está buscando al hombre y a la mujer que abra su corazón y lo acepte como Señor y Salvador. Está buscando hoy al hombre y a la mujer que desea que Él sea el Señor y Salvador de su vida y que le entregue el control de todo su ser. Por eso digámosle con todo nuestro corazón, te damos gracias, Señor, por darnos el privilegio de abrir la puerta de nuestro corazón, de que tú entres, Señor, y te sientes a la mesa y me des el privilegio de sentarme a la mesa contigo para beber del agua que salta para vida eterna, para comer del pan de vida eterna y disfrutar de la presencia eterna de mi buen Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que fortalecen mi alma, que vigorizan mi ser y, como dices en tu palabra, que das fuerza, Señor, a mi vida. Por eso hoy te damos muchísimas gracias por el privilegio que nos has dado de estar delante de ti, de buscar tu rostro y de implorar tu misericordia cada mañana. Por eso hoy te pedimos pues que la bendición del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo esté con todos nosotros hoy, mañana y siempre. Padre, te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis queridos oyentes de AMPM, el tiempo corre, raudo y veloz. Nos quedan 3 minuticos para ir a nuestra sección Preparando la Tierra. En AMPM, Preparando la Tierra. Y en Preparando la Tierra, queridos oyentes, ¿qué les parece? Si hoy, como dice el manual de vida, nos unimos en oración para pedir por la paz de nuestra nación. Pidámosle a Dios que Dios bendiga a Colombia, que Dios bendiga nuestras autoridades, que Dios bendiga a cada uno de los habitantes de esta nación. Sobre todo pidámosle a Dios por esos hombres y mujeres que hoy se encuentran en las clínicas, en los hospitales de nuestro país, para que Él ponga su mano bendita, su mano de poder, su mano de misericordia. Digámosle todos juntos, Señor, Colombia te necesita, mi país te necesita. Digámosle, Señor, ten misericordia, porque tu palabra dice que en vano vela la guardia si tú no cuidas de la ciudad. Que el caballo se alista para el día de la batalla, pero la victoria es tuya. Señor, pon paz en cada uno de los habitantes, desde nuestras autoridades que nos presiden, Señor, hasta el más pequeño de los habitantes de nuestro país. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, Señor de los cielos, de cada uno de los hombres y mujeres que hacen parte, Señor, del ejército de nuestro país, de las fuerzas militares de nuestro país. Ten misericordia de ellos, porque ellos son padres, muchos, Señor, son esposos, muchos son hijos, muchos son hermanos, muchos son nietos. Espíritu Santo, derrama sobre nuestro país esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Desarma nuestros corazones, desarma, Señor, la mente y desarma, Señor de los cielos, la lengua, oh Dios, que causa división, la lengua, Señor de los cielos, que vitupera, la lengua que miente y la lengua, Señor de los cielos, que enciende el furor. Aplaca la ira en el corazón de los hombres y llénanos de tu paz
y llénanos de tu bendición. Así es, Señor, que seas tú derramando tu paz, tu presencia, tu llenura, que nuestra palabra esté llena de bendición para bendecir y no para maldecir, Dios. Nosotros declaramos bendición para Colombia y todos sus habitantes y declaramos, Señor, que toda palabra de maldición, de confusión, de condena es derrotada en el nombre de Jesús, y que de nuestra máxima autoridad hasta el último de los colombianos, Señor, salga a nuestro corazón palabras de bendición. Bendecimos tu gran nombre y misericordia, Padre, y que tu bendición sea para con todos nosotros, en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos oyentes de AMPM, les esperamos mañana bien juiciositos aquí. Ya saben, escríbanos al 311-364-5093. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Chao. Bye.